Hola, buenas tardes. Estoy aquí para ofrecerles una pequeña entrevista que haré al artista, grabador y pintor Raúl Pineda Arce. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Abigail? Muy bien y muy encantado de estar aquí contigo. Muy bien. Naciste en Cuernavaca hace 23 años y a los Ya 14 vi, empezaste a llamar la atención con las ideas a través de las manchas por las que tomaste clases en el Centro Morelense de las Artes, en donde obtuviste tu primer sitio para exposición sí, cuando exactamente. tenías 15 años. ¿Qué me puedes Expuse, referir? fue a los 16 años en el antiguo Palacio Moctezuma, que estaba relativamente ahí en el centro de Cuernavaca. Ahí fue donde expuse por primera vez una individual a los 16 años, 15, 16, ese transcurso, y ya como un poquito más entendido como la técnica, porque entré a cursos en el SEMA, fue ya a los 16 y fue en la galería del Centro Morelense, exactamente. ¿Qué te gustó de estar en esa exposición? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, en la individual, que fueron mis amigos, mi familia, y que por primera vez pude expresar un punto de vista y que un público lo viera mi trabajo, mi forma de pensar, mi forma de poner el color, de dibujar. Entonces creo que eso fue un primer detonante para mi carrera. Posteriormente fue una colectiva en el Centro Morelense de las Artes, ahí en su galería, donde ya había una curaduría, donde había una museografía de las piezas en el lugar. Entonces ahí es cuando entiendo que a veces las piezas no se ponen por ponerse, sino hay un porqué en un espacio específico, de acuerdo a la obra y a su tamaño. Y ahí es cuando me empieza a gustar mucho que todas estas cuestiones como de los creadores al exponer su obra y que más gente te vaya conociendo en el mundo local, porque siempre yo creo que empezamos, bueno, actualmente con las redes sociales pues ya puedes empezar pero pues en ese tiempo que fue hace 9 años, todavía no se disparaban muy bien las redes. Ya empezaba, ya había un boom de redes sociales, pero a mí me importaba mucho exponer físicamente mi trabajo porque yo siempre he sido de la idea de que es muy importante ver una obra en vivo, te transmite más. Y entonces ahí fue cuando conozco artistas locales y empiezo como a desenvolverme en el mundo de las artes a nivel local. Bueno, tú hablas ahorita precisamente de las redes sociales. Las redes sociales seguramente han influido en tu trabajo, como yo noto que influyen en el trabajo de las personas que son más jóvenes. Sí, claro. Como que tienen ese boom, ¿no? Ese asunto de ser así muy visibles y muy ostentables. De hecho, Sí, pues ayer estaba yo conversando con una persona que me ligaba a cómo los artistas, independientemente de su edad, están enviando las piezas. Pero obviamente los que tienen mayor repercusión pues son los más jóvenes. ¿Tú qué me puedes decir? sí, no, 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 yo estoy muy de acuerdo con eso, ya que yo empecé publicando mis dibujos en Facebook. O sea, yo me creé un Facebook en la primaria y no subía mis trabajos, pero un día me di cuenta que algunos amigos empezaban a subir sus dibujos a sus redes sociales y así los demás podían ver su trabajo. Entonces yo empecé como eso de los 11 12 años a subir a Facebook mi trabajo. Posteriormente se abre Instagram y ahí es donde encuentro yo digamos que esa red social en específico me funciona más a mí como plataforma de exponer mi trabajo, pero en sí siempre he expuesto de un inicio en las redes sociales y creo que sí, actualmente más los jóvenes tienden más a utilizar redes sociales que ir a un museo, por ejemplo, ¿no? Que mucho se habla de que los museos están ya
pocas personas asisten, con poca asistencia, pero si tú subes un trabajo de algún artista que está en un museo, va a ser muy visible, más si es muy bueno su trabajo y si se hace viral. Pero aún así, aunque las redes sociales sean una plataforma increíble de difusión, yo creo que sí debemos de ver la obra en vivo, ver los trabajos en vivo de los artistas, porque ahí te das cuenta de lo técnico, de lo matérico, de las dimensiones y proporciones. O sea, te da otra experiencia totalmente distinta a si lo ves en una pantalla. Y eso que yo soy de esta generación que ya creció con las redes, que expuse mis primeros trabajos en redes y lo sigo haciendo, pero aún así siempre he sido de la idea que nada te cambia la experiencia de ver un cuadro en vivo. Claro. Después de algún tiempo acudes al Instituto Botticelli, lugar en el que aprendes preparación de soportes, teoría del color, perspectiva, dibujo, preparación de veladuras, desnudo, grabado, etcétera, que te van brindando la combinación necesaria para establecer una idea en cualquier soporte, pero cargada de buena línea, sombra, luz y de la intención que se observa en tu trabajo. ¿Qué es lo que has tomado de tu formación en el instituto para instaurarlo en tus piezas? Bueno, al nivel técnico, yo creo que es lo que la carrera me dio, que precisamente la estudié en el Instituto Botticelli, donde aprendemos las técnicas clásicas de los grandes maestros y como nos forman, empezando como a entender la línea, el volumen, perspectiva, composición. Es como escalonado todo, vas poquito a poco y de la mano vas aprendiendo historia del arte, que creo que eso influyó mucho en mi carrera, no para mis temas, porque mis temas son completamente distintos los temas que yo abordo, pero sí para entender cómo evoluciona el arte. Es decir, que el arte tiene una razón de ser, cada etapa tiene una razón de ser que va sustituyendo o adheriéndose a técnicas anteriores o a discursos, conceptos. Entonces, yo ahí comprendí cómo es la evolución del arte hasta nuestros días. En cuanto a técnico, nos mostraron desde cómo hacer soportes, cómo preparar un lienzo para poder pintar, las formas y las estructuras de las paletas en cada época. Por ejemplo, la técnica flamenca, el impresionismo, el barroco. Entonces son etapas que te enseñan cómo pintarlas y entonces ahí es yo donde aprendo técnicamente cómo desarrollar una pintura para así aportarlo a mi lenguaje, ¿verdad? Entonces a mí me interesa mucho esta escuela y fue donde cursé toda la licenciatura porque te llevan de la mano un poco para que tú comprendas las técnicas y la historia del arte. Muy bien, muy bien. Fíjate que sí, bueno, desde hace algún tiempo he estado observando los programas que tienen las diferentes universidades y pues la Universidad Botticelli tiene una faceta que no es aplicable a ninguna de las demás. Ellos buscan el internar al alumno en pues como dices tú, en situaciones barrocas, en situaciones neoclásicas, en situaciones X y Z, todas esas corrientes que había antes que permiten el uso de la preparación de un lienzo, tanto como la preparación también de un pigmento. Entonces, eso va Exactamente. haciendo que pues la perspectiva sea distinta. Sí, te da una idea completamente distinta a que si tú lo haces por tu propia cuenta y porque ahí lo que tienen es que hay maestros que tienen un desarrollo ya, una carrera profesional, entonces te van guiando un poco a poco. Y no es lo mismo comprar un lienzo, que bueno, todos lo podemos hacer y no está mal, pero yo creo que el estar como en compañía con la técnica te da una mejor manera de entender cómo vas a hacer las cosas desde la base. Es decir, pongo un ejemplo.
una casa, si los cimientos no se hacen bien, la casa tiende a caerse, ¿no? Entonces ahí lo que te enseñan es a preparar a partir de cola de conejo, blanco de España, el tipo de tela, como es lino, y cómo tensarlo, cómo preparar la tela, cómo imprimarla, y luego a cómo trabajar los pigmentos, porque una cosa es que vayas y los compres y saques del tubo, como creo que todos lo hacemos, o sea, yo no soy la excepción, yo lo sigo haciendo incluso, pero a veces es bueno como los pigmentos, prepararlos tú mismo, y entonces ahí te das cuenta de lo matérico, o sea, del material y de las propiedades que tiene. A mí me empezó a interesar mucho eso, pero no me clavé mucho con las técnicas, sino que me clavé un poco más con el concepto de mi trabajo, pero no lo dejo a un lado, o sea, técnicamente sí sé resolver las cosas, solo que me gusta más como poner más, bueno, no más, sino una balanza entre el concepto y lo técnico, o sea, y creo que esas dos cosas no se deben de pelear, deben de estar, ya sea que hagas arte tradicional, arte contemporáneo, instalación, performance, lo que tú quieras, yo creo que técnicamente debes de saber abordar lo que vas a desarrollar. Si no, se convierte en una cosa que se puede entender poco, que se puede malinterpretar o se puede arruinar ya si es un material, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener como esa balanza entre lo conceptual y entre lo técnico, lo matérico y esa cuestión. Sí, fíjate que, por ejemplo, ahorita que abordas ese tema, recordé las palabras que mi maestro de dibujo y pintura me daba a mí, ¿no? Me decía, bueno, mira, primero que nada, pues cualquier pintor debe de conocer lo que es anatómicamente correcto, Sí, claro. debe de conocer la línea, debe de conocer aquí, debe de conocer allá. Después de eso, ya que él haya cultivado toda esa enseñanza, él puede tener un estilo propio, puede Sí, ir sí, por una cosa distinta. es que ese es el tema, como saber armar o anatómicamente o tener el concepto de anatomía y tenerlo, saber cómo se compone para después descomponer. No puedes descomponer si no sabes componer. Es decir, un ejemplo, yo tengo que dibujar del natural para más o menos tener siempre una noción. O sea, entonces nunca dejo de dibujar del natural para yo después en el lienzo tratar de descomponer la forma porque ya la entendí. O sea, si tú entiendes la forma o lo que vas a representar, sea un cuerpo, un objeto o lo que tú quieras, si tú lo logras entender, entonces ahí puedes empezar a agarrar un discurso propio porque ya entendiste la forma y la puedes descomponer a tu manera. Entonces es muy importantísimo. Claro. Bien. Con el tiempo te has inclinado mayoritariamente por la expresión gráfica, con la que has llamado poderosamente la atención de un grupo más grande y disímbolo de la sociedad. Tus retratos del anonimato, que realizados en grafito algunos, otros en mesotinta, dialogan con el público al mostrar aquello que han visto, aquellos que han visto cercenada su vida por la violencia. ¿Nos puedes referir un poco acerca del motivo que te llevó a plasmarlos de esta forma? Claro que sí. Es que todo comienza como por la infancia. Yo creo que cada persona, cada creador, por más que haga cualquier tipo de tema, a veces está hablando de sí mismo. Entonces, de alguna forma, cuando yo era niño, llega este nuevo gobierno en 2006 y empieza como este descontrol en México, toda la violencia desmedida que se dio. Entonces yo era un niño que salía a jugar fútbol con sus amigos en la calle, y todos nos fuimos dando cuenta de la violencia que se empezaba a generar, y yo creo que eso es como se vuelve como una preocupación para mí desde pequeño, porque comienzo a ver que personas que conozco desaparecen y no dan un motivo, una razón, o mueren o los asesinan. Entonces yo creo que yo tenía, bueno, empecé a tener una necesidad de retratar a esas personas para que no las olvidáramos en el barrio. Entonces, no sé, digamos, moría
fulanito de tal, y yo iba y pedía permiso a su familia para retratarlo, porque en mi idea era como, no vamos a olvidar a esa persona, no importa que ya que ya hay cámaras, ya hay todo, o sea, pero creo que ponerlos en una situación como digamos que en un dibujo, o sea, como que cambia un poco la perspectiva, porque para muchas personas eran un número más de muertos, pero para los que lo conocíamos, a esas personas que murieron, no eran un número más, sino eran una persona con sentimientos, con familia que conocíamos. Entonces, comienzo yo a retratar a las personas que desaparecían, sobre todo, o que los asesinaban, para no olvidarlos, como para dejar un antecedente de esta persona, para dejar digamos, un documento que al final era un dibujo donde lo retrataba, ya sea por medio de una foto, por medio del recuerdo. O sea, yo normalmente utilizo mucho el recuerdo para mis trabajos. Entonces empiezo a retratar principalmente amigos y aparte eran muy chavitos cuando los mataban, entonces me daba mucha nostalgia el hecho de que ya no los iba a ver nunca, tanto amigos como amigas. Entonces es como yo empiezo como en una especie de preocupación porque las personas que están a mi lado empiezan a desaparecer, empiezan a morir, y lo que yo hago es a través de mi dibujo tenerlos, ¿no? Presentes, como o sea, te fuiste, pero a la vez yo te tengo, ¿no? Y tenía libretas y los dibujaba ahí. Y entonces ahí es cuando empiezo yo en la figuración, en el arte figurativo, y posteriormente en la carrera me muestra el grabado, la reproducción en serie. Entonces me doy cuenta que no solo yo puedo tener a esa persona, sino que lo pueden tener varias personas a partir de la reproducción en serie. Y es ahí cuando conozco una técnica que se llama mesotinta, que es la que actualmente utilizo para mis discursos y en general para mi trabajo, porque es muy contrastante, entonces hay una imagen contrastada y lo que te da ahí es una fuerza dentro, o sea, ejemplo, hago un retrato y como está muy contrastado visualmente es más agresivo, o sea, tiene más fuerza. Y, y a partir de ello, pues comienzo a retratar como las historias de las personas que me rodeaban de aquí. Y conforme voy creciendo, me doy cuenta que las historias de mi barrio eran las historias del estado vecino y luego del otro y de arriba y de abajo. Entonces, era un común denominador lo que estábamos viviendo y lo que vivimos actualmente. Y entonces cuando empiezo a exponer en otros estados, yo pensé que iba a ser como, oye, ¿por qué estás retratando la violencia? Pero me doy cuenta que la gente se empieza a familiarizar un poco con el trabajo y que vivieron situaciones similares. Entonces es algo que nos pasó a todos y algunas personas se identificaron con mis obras y eso es lo que empezó a pasar de alguna forma. Sí, fíjate que es curioso. O sea, cuando yo vi tu trabajo por primera vez, pues para mí sí fue algo impactante. Me pegó, luego. Porque aparte de tener pues líneas muy perfectas, aparte de mostrar un gran desarrollo en lo que es la luz y la sombra, eh, como tú dices, los contrastes que tienes en el grabado. Aparte de eso, pues para mí era muy impactante ver a chicos que tendrían entre unos 12 a 20 años, cuando mucho, con una Ujú. bolsa en la cabeza. Digo, o sea, la verdad es que sí fue un choque, independientemente de que yo haya escrito o no haya escrito acerca de la violencia en México. ¿Por qué? Porque yo no he tenido la experiencia de observar ese asunto tan de cerca. Entonces, yo, yo te entiendo, yo sé que hay muchos barrios en todo México que tienen ese pequeño problema o gran problema, depende de cómo se le mire, ¿no? Porque es sumamente, pues, espantoso, ¿no? Darse cuenta que la persona a la que tú quieres, a la que tú has tratado, a las que has conocido,
simplemente pues se va a los anales de la historia propiamente, o sea, nada más tienen un número, forman parte de una estadística. Sí, y eso es lo que a mí me pesó, por decirlo de alguna forma, que, bueno, como tú dices, no todos vivieron la violencia, pero creo que nos bombardearon de todo ello, porque salía en los periódicos, en la televisión, entonces era inevitable no saber lo que estaba pasando, y aparte entre la desinformación y la desinformación, no sabíamos muy bien o no sabemos muy bien cómo va la situación, y como yo, digamos, de alguna forma como niños, que salíamos a jugar fútbol a la calle, a corretearnos, a jugar, o sea, no entendíamos muy bien, pero poco a poco digamos, este problema se fue haciendo entendible. Entonces, lo que, por ejemplo, a mí en lo personal me pasó es que yo no empecé a hacer esto por una denuncia social, sino por recordar a las personas, porque realmente no creo que yo a esa edad comprendiera como lo que se estaba pasando realmente o el problema que estaba viendo en México. Simplemente que empecé como una nostalgia, como algo triste, algo que ves a una persona y al otro día ya no la ves. Entonces, yo creo que en eso empezó a consistir mi trabajo, en que en recurrir al recuerdo, a la memoria, a la nostalgia. Y ya después, cuando empiezas a comprender la situación y vas creciendo, entonces ya te vas dando cuenta de los problemas. Entonces ya el trabajo ya no es un trabajo de nostalgia y de recuerdo, sino un trabajo de denuncia social. Ahí es como el cambio que hago, ¿no? En esto, en esta cuestión. Abordabas el tema de viste un trabajo de una persona con una bolsa, ¿no? Y es por eso que yo le pongo a las personas que retrato una bolsa, porque les quitas la identidad, realmente no sabes quién es, entonces puede ser cualquier persona, porque así ha pasado, o sea, desaparece alguien, muere alguien y parece que pierde su identidad, parece que no sabremos más de esa persona y va a pasar a formar un número más, entonces pierde su identidad, o sea, se desprende de lo que ha sido, entonces yo creo que no va por ahí el asunto. Y para mí siempre el arte ha sido una herramienta de denuncia. El arte es un reflejo de la sociedad como tal. Entonces yo creo que una cosa que empieza a ser como algo más tierno, algo más de recordar, de decir, no te vamos a olvidar, a decir, oye, ¿por qué le pasó esto? O a ver, como tal, como sociedad, veamos lo que está pasando, ¿no? O sea, de alguna forma, porque podemos ver en el periódico, en la tele, en el internet, y estamos bombardeados todos los días de imágenes, pero no es lo mismo abordarlo desde un tema político, desde un tema periodístico, desde un tema social, a verlo desde el arte, porque creo que el arte es más humanista. Entonces yo creo que en ese, digamos, conjunto de situaciones violentas, sangrientas, yo traté de canalizarlas y poner a las personas que habían muerto en un lugar donde no habían sido visibles. O sea, y no solo yo, lo han hecho muchísimas personas, porque es un tema nacional. Y, y yo empecé pues, porque lo viví. O sea, entonces, el trato de poner a estas personas que han muerto en otro sitio, no en una nota periodística, no en un número más de una página de gobierno. Trato de ponerlos en un sitio, en un museo y decir, esto pasó. Y no hay que olvidar, hay que tener la capacidad de no olvidar como sociedad para no repetir lo que hemos vivido, ¿no? O sea, entonces, el arte tiene la capacidad de no olvidar. O sea, tú ves Claro, un cuadro de 1800, ¿no? Entonces, y sabes lo que pasó por el cuadro, no porque leíste, veces, muchas veces nos ponen a leer en la escuela y muchas cosas, pero en gran mayoría a veces se nos queda mucho la imagen, ¿no? Entonces la sí, imagen juega un poder, tiene un poder inexplicable todavía. Entonces, y en esta época que estamos bombardeados de imágenes, hay que tratar de cuidar y de ser más específicos en lo que abordamos y cómo lo abordamos. sí, claro. Fíjate que bueno, tú sabes que el grabado siempre ha sido usado para eso precisamente. ¿Por qué? Para las Porque es luchas una expresión sociales. que se imprime y que se pega.
y que no hay necesidad de revelar quién la hizo. Simplemente el mensaje está ahí dentro. Sí, el Es lo grabado, mismo que la caricatura como el tal. grabado La siempre ha sido caricatura social. también se dio de esa manera precisamente para denunciar. Hay algunos autores que, como tú dices, pues son denunciativos, algunos pintores, algunos Sí, escultores incluso. no, no todo el arte es decorativo, no todo el No, arte tiene que ser bonito. O sea, no, yo no, creo que obviamente no. el Obviamente arte no. debe de hacerte sentir algo. O sea, Claro, o sea, si independientemente de todos los movimientos a lo largo de la historia del arte, yo creo que el arte debe de hacerte sentir algo y denunciar, porque sí, no, obviamente. yo no me concibo haciendo cuadritos bonitos, pintándolos para que alguien más los ponga. No, o sea, prefiero pegar un grabado en la calle y que lo vean y que sepan de viva voz de alguien que lo ha vivido situaciones difíciles y que se sientan identificados porque muy probablemente han vivido una situación difícil, que creo que eso nos va a servir más como sociedad a poner cosas bonitas en un lienzo. Creo que eso no nos sirve de nada actualmente en sociedad. No, obviamente no. Sin embargo, creo que, bueno, este mundo es para todos. Sí, claro. Entonces, pues bueno, hay personas que les agrada, como tú dices, pintar paisaje Y no y está lo mal, pintan, no, 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 claro que no, y lo no, no, pintan no. de una forma en Que la te que quizás deleita. nunca la vuelvas a ver. Sí, sí, sí. Entonces, también desde mi punto de vista, pues también es denunciativo, ¿no? De lo que hacemos con nuestra biosfera y con todo todo nuestro modo de vida. Sí, pero ahí Creo tiene que, mucho que ver el discurso, de cómo planteas algo. Porque a partir de un paisaje tú puedes hacer una denuncia. Entonces, no me refiero como a pintar bonito de que como un típico paisaje. No, me refiero a pintar algo sin un concepto. A eso me refería. Porque a mí me gusta mucho el paisaje, por ejemplo, José María Velasco, creo que tiene la amalgama social de su época en sus paisajes. Entonces, hay ciertas obras que logran un cometido de acuerdo al concepto y no por el tema que abordan, sino cómo lo abordan. y hablando de José María Velasco, pues resulta que yo conozco a su tataranieta. Ella fue al Oh, taller donde estamos dando clases. Se llama Carmen Olivera, ¿no? Y y pues obviamente a su tatarabuelo lo conozco, pero al 100 me encanta esa pintura, sí, es que José María fascinante, Velasco es increíble. es fascinante. Nos quedan exactamente 9 minutos. Vamos a continuar con esto y después yo creo que vamos a tener que abrir otra nueva sesión porque nos faltan algunas preguntas que me gustaría que respondieras. Sí, claro. Entonces vamos a ver. Eh, nunca te pude alcanzar, un título muy desesperado. Es una pieza que ganó la Bienal de Artes Gráficas Chinchaburo, Taqueda, perdón, en Sí. Oaxaca, en donde se contó con un total de 472 trabajos. ¿Qué significa para ti el participar en esta Bienal y hacerlo con un tema del que pocos se atreven incluso a platicar? Fíjate que para mí fue una experiencia única porque era, o sea, a nivel profesional, era la primera vez que participaba en una bienal y era la primera pieza que hice después de la carrera. Entonces, terminando, o sea, yo terminé en enero la carrera y en mayo era el concurso. Entonces, en ese lapso de meses terminé esa pieza y fue una pieza a partir de una experiencia personal con mi grupo de amigos. Nunca te pude alcanzar es una frase que yo me hago a mí mismo y a un amigo que murió, que mataron más bien. Y en ese lapso de que mataron a ese amigo, que era el más grande de todos los que nos juntábamos, empezaron a matar a varios amigos. Y entonces se decía la frase, a ver quién alcanza a mi amigo. Entonces, en ese punto ya de violencia desmedida, yo empecé a dibujar y ya no salía tanto a la calle porque me ponía a dibujar
Y entonces en esa pieza yo le quise rendir un tributo a ese amigo y le puse, o sea, yo nunca te pude alcanzar, porque en todo ese grupo de amigos que sí, algunos sí lo alcanzaron, me refiero a que sí murieron, eh, fue una frustración muy fuerte. Entonces, por eso pongo una persona con una bolsa asfixiándose, porque era tan la situación que te asfixiaba, a pesar de que tú no te dedicaras a nada malo, a pesar de que tuvieras una vida tranquilo, pero de alguna forma te afecta lo que pasa a tu alrededor. Entonces, esa fue mi primer grabado en Mesotinta y que fue acreedor al primer lugar en la Bienal. Y ese creo que fue la primera vez que bueno, no la primera vez, pero sí de las primeras que mis obras empezaron a circular por la República, porque es una bienal itinerante. Entonces se presenta en varios museos y tuvo una aceptación muy grande. De hecho, se habló mucho en periódicos, en entrevistas y, y, y le sorprendió a muchas personas, pero digo, ese es un tema muy recurrente. Tú sales a la calle y pregúntales a las personas, te van a decir situaciones similares. Entonces, lo que yo empecé a hacer es abordar ese tipo de temas de acuerdo a mis vivencias y a las vivencias de algunas personas, o sea, de distintos estados. Y entonces, esa vez que gané la Bienal, supe hacia dónde quería dirigir mi trabajo. Supe en qué dirección quería este, ir y yo creo que como todo es una evolución, pues he ido, digamos que evolucionando en cuanto a la técnica, en cuanto al concepto, pero creo que ese punto fue como un punto crucial, fue un punto de inflexión en el que yo dije, creo que por aquí puede ser, porque la forma en la que interactuó esa pieza con el público no lo había tenido en ninguno de mis trabajos, o sea, sinceramente no había tenido esa repercusión y pues, no, o sea, fue algo independientemente como como de lo económico, de esas cosas, o sea, creo que esa vez pude como conectar un poco más con las personas que vieron mi trabajo y entonces eso me motivó muchísimo a trabajar más y sobre todo ser más autobiográfico, porque creo que no solo yo, sino que todos tenemos muchas cosas interesantes que decirle a los demás, ¿no? Bien, vamos a continuar en la segunda parte. Ahorita nos vamos a despedir momentáneamente y vamos a continuar contigo, Raúl. Claro que sí. En unos segundos. Vale.